esto de que quiero creer, que hoy creo que se puede transformar también en una frase que es quiero pertenecer. Eso me parece que es fundamental, sí. Y ahí hay una razón también que es sistémica. Personas que han quedado fuera de la vida productiva quieren desesperadamente pertenecer. Y nosotros al hacer la obra lo que planteamos en el fondo es esta idea de cuán aislado debe sentirse alguien para buscar pertenencia en un grupo de identidad semejante. Entonces es como, esa es la pregunta que también inspiró la escritura de la obra. Y en relación a lo que decían recién de Epstein y demás, lo que hay algunos que entienden es que estas teorías de la conspiración en realidad lo que hacen es secularizar el espíritu religioso que siempre estuvo imperante en épocas pasadas y que en una época de profunda irracionalidad como la nuestra, como que transforma esa explicación única que antes quedaba en manos de Dios. Todos los vaivenes de la vida pueden ser explicados por la intervención de un Dios. Hoy ese Dios se transforma por una élite de hombres con poder. Pero el espíritu es el mismo. Sí. Una élite de hombres con poder puede explicar absolutamente todo. Sí. Llámese Epstein o totalmente. Rothschild Y nunca Soros. Estamos a la merced de algo mucho peor, que es el caos, que es el sinsentido. Exacto. Porque por lo menos es más tranquilizador pensar que alguien nos dio el COVID a que estamos a la merced de que nos pase cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Sí, en este proceso de leer mucha cosa en el que estoy, leí una descripción de creo que era una cientista política estadounidense que decía la teoría conspirativa es un romance con el poder que se poses, ¿no? Como que se posiciona o se disfraza de su crítica. Entonces vos tenés que creer que el poder es capaz de todo y lo criticás por eso. Pero es el poder en la concepción conspiracionista, no hay lugar de la humanidad al que no llegue a mover los hilos, ¿no? O sea, todo lo que sucede hay algún plan atrás y siempre puedes ir más arriba. Estoy leyendo un libro sobre esto que es The United States of Paranoia, o sea, los Estados Unidos de la paranoia, ¿no? Sí, la traducción no es muy difícil, donde él describe diferentes enemigos, como el enemigo de afuera, tipo Rusia, la conspiración rusa en las elecciones de Estados Unidos es un enemigo de afuera, en este caso real, pero bueno, podría haber sido que no. El enemigo interno, ¿no? No sé quién es comunista y quién no, entonces por las dudas te denuncio, como fue en la época del macartismo, que descubrí que también ese es el susto rojo, el Red Scare, y aparte hubo un Lavender Scare, que era que al mismo tiempo que era es gay, y como es gay lo pueden chantajear más fácil, porque él no quiere que se sepa, claro, años 50, entonces hubo muchos más gays, o supuestamente gays que perdieron el laburo que comunistas en esa época, pero yo no lo sabía por lo menos. El enemigo de abajo, que es como los pobres se están organizando, las hordas están viniendo del cerro a saquear la ciudad en la época de la crisis del 2002. En el caso de Estados Unidos eran los esclavos se están organizando, entonces de repente ahorcaban esclavos por las dudas, porque había una conspiración esclavista. El enemigo de arriba, que es la élite, y él después describe como el enemigo, una conspiración benevolente, que a esa parte del libro no llegué, pero sería como la conspiración buena onda. Pero el enemigo de arriba es esto que estamos viendo, y siempre puedes ir más arriba. Entonces, siempre es, bueno, la élite. ¿Quién es la élite? Soros. ¿Y Soros qué es? Bueno, Soros es judío. Y aparte financista. Entonces tenés dos posibles. Pero aparte también, medio que los judíos y los financistas... y los judíos y los comunistas también. Claro, y entonces... Y siempre lo podés... Bueno, y aparte Epstein, que es financista y judío, y entonces como que siempre hay alguien que puede estar atrás de esto. Los masones, ¿no? Que aparte el masón no viene y dice yo soy masón. No se llama... Gastón Masoninsky, no sé, perdón por usar una expresión medio judío, pero... Acaba de ser censurado. Sí, totalmente antisemita. No, cero, todo todo bien. Pero no lo podés discriminar rápido al masón porque no tiene apellido raro. Es peor que no es que lo podés discriminar rápido, no sabés si es. Sí. Entonces también es como el enemigo. Se te hace gracioso en entrevistas. Entonces podés tener ahí un masón infiltrado y eso también suma como miedo. Capaz que descubrimos que la pandemia, que era la élite atrás de la pandemia, que quién es Davos, es Bill Gates, y en los mails de Epstein resulta que hablaba con gente vinculada con el mundo de la ciencia, el tipo estaba muy metido, financiaba académicos y demás, y hablaba con Bill Gates del tema de las pandemias. Y entonces Epstein estuvo atrás de la pandemia. Entonces siempre puedes encontrar a alguien más arriba, y es como una cosa infinita que se vincula con lo que decía yo antes de la obsesión de seguir rascando y buscando, y que es divertido.
Sí, sí, o sea, divertido. cualquiera que sigue el WandaGate tiene como el mismo coso. También, Pero, pará, me queda algo pendiente ahí. Hay un espíritu, digamos, en lo que vos estás indagando, en lo que hablaste y con las personas que hablaste, además entrevistaste gente que efectivamente cree en estas realidades paralelas. Sí, que terraplanista, se define- uno, dos. Bueno, entre otros. pero terraplanistas, Sí, sí. vacunas, no importa. No, digo, entre todos llegué también. También, perfecto. A lo que voy es, ¿hay una pretensión de encontrar esta verdad o hay una pretensión de... Porque los archivos Epstein funcionaron como es fascinante para el periodista porque le gusta rascar y buscar, es fascinante para el que quiere desmentirlo porque puede buscar ahí a ver si tiene algo para desmentir o chequear si realmente... Y también es fascinante para el que quiere unir puntos, Sí. que en realidad lo que hace es, como decías vos, agarras algunas palabras clave, uno y dice, esto podría ser. Claro. Pero hay una búsqueda por suponer y regocijarse en yo la vi y el otro no la vio. Yo creo que sí. O hay una búsqueda realmente por llegar a la verdad. Digo, porque No, yo después creo que sí. ¿Hasta qué punto quieren comprobarlo? Para mí sí, porque hay un yo te dije, que igual a Fer le pasé en uno de los protagonistas de la investigación que estoy haciendo, no lo voy a mencionar ahora porque está, pero que mandó una cosa de un periodista uruguayo muy conocido que estaba desinformando sobre este tema, porque decía que Epstein había estado en Uruguay, basado en un mail que decía que el que había estado en Uruguay era el otro, pero bueno, y... ¿uno que rima con breve? Sí, Ok. Sí, sí, no, igual eso pasó, lo dijimos acá al aire, Sí, sí. yo saqué notas desmintiéndolo. Y estaba por eso. Y este hombre que tiene un canal de Telegram mandó, ¿no ven que Preve se subió a esto, al Mionca Epstein? Yo les dije, esto también es un cuento El Mionca para distraernos y no sé qué, y es como... Encuentran también la forma de Claro. usarlo para su propia lectura. Porque te termina, a mí me resultó raro, pues como esto un poco te está dando la razón. O sea, hay una conspiración que creo yo que fue mucho más reducida de lo que pareció en un primer momento por la locura que generó. Porque parecía que Epstein estaba atrás de algo de Xbox, del foro poll de 4chan, o sea, Sí, estaba sí. en todo. No lo vamos a recordar, pero no todo después me preguntan. Es muy divertido, pero bueno, me mareé con lo que estaba diciendo. No tengo la... Sobre si quieren tener razón. Sí, no sé, no tengo la respuesta, No, en pero esta idea entiendo de que sí, yo creo que sí. Queremos pertenecer a algo en esta cosa de búsqueda de sentido. Pero claro, creo que la comunidad en cierto extremo es, yo tengo razón, entonces siempre voy a tener, porque como decía Pero para Fer, lo mí de las tienen razón ovejas. porque están en minoría, ¿entendés? También. Justamente en el momento que todo el mundo se sube al mionca de ellos, Para vos, ya... ¿los avala pertenecer a una minoría? Yo creo que Entre ellos, digo, entre ellos. yo creo que ellos prefieren estar en perseguidos. minoría siempre, A mí no quieren... busco ahí la mirada porque sé que el origen... no quiero spoilear tu canción. Ahí va. No, Ahora es sí, que- por qué, pero además quiero, porque hay una, Dale, sí. hay una premisa de la obra o de la idea de la obra que tiene que ver con la idea de ir a comprobar. Entonces, por eso quiero... A eso iba. Dale. Que estos grupos, algunos grupos terraplanistas, están desesperados por encontrar argumentos, por encontrar pruebas a sus teorías. Por lo tanto, experimentan. En el documental tan plano como un encefalograma, se llega al punto absurdo. En Es buenísimo que el título igual, aunque sea violento es buenísimo. es muy bueno. Y sobre el final del documental se muestra que uno de sus miembros, que estaba desesperado llevando adelante un experimento que algunos científicos decían, el experimento es muy bueno, me gustaría ver cuáles son las conclusiones, él termina el documental comprobando que la Tierra no es plana. Y dice, Y se bueno, quiere matar. O sea, pero lo ves por en la eso- cara. Después, finalmente, cuando están pasando los títulos, dice que no, que en realidad Trata se de equivocó justificarlo. y en Pero realidad midió mal y lo va a intentar de nuevo. No va a dejar de intentarlo, pero por más eso, que para la mí, prueba le pero está diciendo. para mí no es que están buscando tener razón, porque en el fondo saben que no va a haber un experimento que les dé la razón o alguien lo hubiese hecho. Es que yo creo que... Yo creo que justamente se plantean un objetivo imposible. A ver, creo que hay como dos tipos de figuras. Hay algunas figuras que son más de comunicación o de redes sociales que tienen muchos seguidores y que generan ganancias por medio de la visualización de sus videos, por lo tanto están atrapados o explotan yo quiero- digo, esta propiedad. sus Yo me refiero a los intenciones otros. más No, puras. eso, los baiteros funcionan en todos los rubros. No, Hay en claro, política, no, hay analistas internacionales. Estamos hablando de los reales, ¿no? De los que Y yo- laburan de esto. Yo creo que los reales de verdad creen que están en lo correcto y están intentando evitar en la medida de sus posibilidades el pensamiento dogmático. De hecho, acusan a la ciencia de ser una opinión y de ser dogmática, lo cual de por sí es una contradicción, porque si hay algo que no es dogmático es la ciencia en sí, que es lo que después le dicen algunos científicos.
pensamiento o mis conclusiones no son una opinión, están comprobadas y pueden ser rebatibles. Sí. Alguien las puede contradecir si muestra Son falsables, digamos. Si son falsables, si muestra la prueba contraria, yo no tengo ningún problema, te doy la razón. Pero mi teoría explica lo que la tuya no. Entonces ahí tenemos un problema. A mí me fascina la idea, porque no dijo que ahí estaba la expedición a la Antártida. Eso, bueno, sí. Eso es buenísimo. Es que esta obra que estamos presentando en el Galpón es la historia que no fue pero que pudo haber sido y que tuvo intenciones de suceder. Distintos grupos terraplanistas en Estados Unidos en 2018 y 2019 planificaron una expedición a la Antártida, un crucero a la Antártida para comprobar que la Antártida, según su teoría, es un muro gigante que bordea una tierra plana. Entonces ellos querían ir a la Antártida a comprobar que era un muro. Querían ir a ver el muro, querían medir el muro, querían bordearlo y comprobar que en realidad iba a ser mucho más largo de lo que dice la ciencia o la geografía es de Truman ortodoxa. Show, pero en versión hielo. Claro, exactamente. Es el Truman Show versión hielo. Nunca lo pudieron hacer porque al año siguiente sobrevino la pandemia y esos planes quedaron truncos. Pero lo que sí sucedió a fines del año pasado, estoy casi seguro fue hace pocos meses, un terraplanista que además tenía mucha plata en Estados Unidos dijo: yo voy a comprobar que la Tierra es plana, y para eso tenía que comprobar que no existía el sol de 24 horas en el sur. Ellos saben que existe el sol de 24 horas en el hemisferio norte porque hay población viviendo en el hemisferio norte y lo pueden comprobar, lo han visto, es evidente. Pero no es tan fácil verlo en el sur porque no hay poblaciones viviendo donde alcanza el sol de 24 horas, porque hay que meterse bastante hacia el sur. Y bueno, el acceso no es tan sencillo. Juntó dinero y se fue. ¿Dónde queda en ese punto? Es bien al sur, las dimensiones específicas no las sé. Es en la Antártida. Hay que meterse en la Antártida. ¿Dónde está nuestro globo terráqueo? ¿Dónde está nuestro globo terráqueo? Porque queríamos un globo terráqueo. ¿Dónde está mi elefante? ¿Iba a traer o no? No, sí, no sé, alguien dice, nombren cosas que quieren y nosotros se las compramos. Globo terráqueo. Globo terráqueo. Sí, termino así con esto, rapidito, que él llega a la zona donde se ve el sol de 24 horas y efectivamente está despierto 24 horas y comprueba que el sol en ese día puntual no se puso, por lo tanto comprobó que hay sol de 24 horas. Y terminó reconociendo que se había equivocado. ¿En serio? Y después dijo, bueno, a veces... ¿Por qué te da tristeza? Claro, ese es el no me da tristeza ni ahí, me da sorpresa, sí. Me da sorpresa, no me entristece para nada, no. Dijo, a veces uno se equivoca en la vida y cuando uno se equivoca, el sol no deja de brillar. Oh. Y esa frase es una de las que con las que terminamos la obra. Es hermosa, es muy triste, porque implica... Esa persona después volvió a Estados Unidos y desapareció de los medios. Él era un portavoz de algo que era un movimiento optimista y de revolución, y de repente quedó... Sí, poca gente desactivada. Dice, bueno, yo era influencer de todo esto. Al final era mentira. Chicos, perdón. Perdón, desinformé. Bye. No, es que en general los que son influencers y todo están ganando plata con eso. No, él creía en eso, creía que hay algo. Es muy interesante. Claro, es muy interesante ver algunos debates entre científicos y terraplanistas. En general los científicos tratan de ser amables en un primer momento, después hay otros que no lo son tanto. Pues justamente se empiezan a violentar, pero sobre todo porque empiezan a ver que este tipo de pensamientos después contribuye a la erosión de las garantías democráticas y a la refundación del fascismo. Entonces ahí dicen, bueno, a ver. Está todo vinculado. Ahí quería llegar. Tema que nos gusta. Escaló muy rápido. Sí. Como escalan estas cosas. Esto empezó, querían descubrir, admitieron y ahora quieren erosionar la democracia. Claro, es que es así, terraplanismo, mirá, hay extraterrestres, pum, fascismo. Yo ahí tengo mi pregunta para ambos, pero específicamente para lo que estás investigando y todo, porque vos nombraste a Nicole Salle, pero también sé que hablaste con terraplanistas y demás. Entonces y dijiste en un momento, como que empezás por una conspiración. Sí, por una es un túnel. Realidad, y después como que te vas uniendo a todas. ¿Se puede como creer en una teoría conspirativa o en una realidad alternativa y no en las otras? O sea, ¿te encontrás terraplanistas que crean las vacunas, suponete? Una teoría del todo. O todos como consumen todo. Me parece que no todos consumen todo. Por la gente con la que yo he hablado, incluso hay rencillas internas porque, voy a traer un caso específico. Estoy quemando cosas del libro, así que... no, pero en un caso específico, en la pandemia... Eso no lo vamos a publicar igual. No. En la pandemia hubo un movimiento acá en Uruguay que era las caravanas por la verdad, que iban por pueblos del interior, hablando a las plazas, diciendo las vacunas son... las vacunas, antes de las vacunas ya estaban y después
por supuesto tomaron ese tema. Liderado por 4 personas al principio, una de ellas era Sasha, que después se baja porque dice, no, tengo miedo que me detengan, ¿no? Como esa cosa también paranoica, que igual resultó que los detuvieron, o sea que tenía razón. Es la comprobación de la conspiración, ¿está bien? Tenía razón. Uno de ellos, de los 3 que quedaban, era Javier Ciuto, un médico, y los otros 2 se llaman Fernando Ferreira y Fernando Vega. Son 2 activistas de este mundo. Resulta que después entre ellos se distanciaron. Ahora, creo que no es que se lleven mal, pero una de las cosas que me dijo Vega fue, a mí me molestaba que Ferreira decía, se burlaba de algunos por creer como que ya se les iba mucho la moto. Él hablaba puntualmente del grafeno, que en un momento se hablaba de que las vacunas te imantaban porque tenían un material nuevo que tiene potenciales usos médicos, pero creo que todavía no se está usando, que es el grafeno. Y el Ferreira se reía de estos que creen en la iglesia del grafeno, y Vega se sentía insultado porque él un poco era de la iglesia del grafeno. Era el que iba a... No, ese es César Vega. Ese es César Vega no, ese es otro, pero que también un poco, pero también hablé con él. Vega que fue al Parlamento a mostrar que la gente se imantaba. Sí, sí, sí. Él también era de la iglesia del Pero grafeno. ahí había esa diferencia entre ellos dos. Y Vega incluso me dijo, yo hasta hoy en día le pongo en duda todo, me dijo. Hasta tengo mis serias dudas de que la Tierra sea heliocéntrica, que no es lo mismo que sea plana, o sea, es otro, claro. Pero suena más sofisticado. Sí. Como decir heterodoxo. Claro, No, pero... y más difícil de comprobar, digo, si querés tenés que... O no, más sencillo, no sé. No, para los matemáticos debe ser muy fácil, porque los griegos ya lo sabían. Sí, sí. Uno que no entiende... No, pero observable. Bueno, no me claro. refiero a la comprobación, digamos. Hay un empirismo absoluto. Es como, yo no veo que el agua, uno me dijo, yo no veo que el agua esté más alta a donde voy todos los veranos en La Pedrera. Por lo tanto, el cambio climático es mentira. Porque no puede ser que haya más... Me dicen, el agua subió en Tailandia y que acá no puede ser. Debe tener una explicación que yo no entiendo, pero... Es como los que te dicen, bueno, no, pero ¿cómo van a decir que subió la temperatura del planeta no sé cuánto si este invierno hubo un día que fue más frío que el de 1952? Sí, por eso se dejó hablar de calentamiento global y se pasó a hablar de cambio climático, porque la gente no... Hubo un legislador que entró con una bola de nieve al Parlamento y dijo, hace frío. Entonces el calentamiento global no existe. Hay una frase que es, todo es una conspiración si no entendés cómo nada funciona. Claro, sí. Bueno, se nos fueron del tema del No, fascismo que me gustaba. ¿Cómo llegamos a ser Pero- fascistas? Sí, sí. Sumo una en relación a cómo es muy difícil que una misma persona crean absolutamente todas las conspiraciones. En el documental tan plano como un encefalograma, está protagonizado por 2 grandes portavoces, Mark Sargent y la otra es Patricia Steer. Y a ellos los empezaron a acusar también de ser parte de un complot mundial. El verdadero fundador del terraplanismo los empezó a atacar y a desacreditarlos porque decían que Mark Sargent en realidad estaba financiado por Warner Brothers y que Patricia Steer en realidad era agente de la CIA y por eso se llamaba Patricia. No. De verdad, esos empezaron a Patricia salir Gay. los argumentos. O sea, murieron por la propia espada. O sea, Y ellos en un momento decían, yo en algún punto me pregunto si yo no estaré fomentando esto mismo que ahora estoy sufriendo. Ok. Pero no, voy a seguir adelante. En un momento está esa Sí. duda. No hay forma de que todos crean en absolutamente lo mismo. totalmente. Pero, Fascismo. no, si se van, si quiero meter una porque fascismo ya no picó, ya veo. Ayer, y creo que no sé si hasta hoy, hablábamos del tema del terraplanismo y la herida narcisista Sí. de Freud, que, bueno, Freud describe 3 heridas narcisistas, no nos vamos a meter en psicoanálisis, pero una es descubrir que no somos el centro del universo, es una herida a nuestro ego como especie humana, y los terraplanistas, yo siempre decía como, pero ¿y si es plana? ¿Y por qué nos lo esconderían? Claro. ¿A quién le importa? ¿Qué conspiración más al pedo? O sea, realmente, tipo, mañana tengo que salir a trabajar igual, si es plana o no es plana. Pero hay algo de eso de, bueno, en realidad nos quieren hacer creer que es redonda y que es parte de un sistema solar para fomentar esa herida narcisista y que no nos creamos que somos el centro del universo, que en realidad lo somos. Sí, para que sean más controlables. Es esa, ¿por qué nos haría más controlables? Bueno, habría que preguntárselo a un terraplanista. Yo con el que hablé le pregunté de esto. Porque estuve viendo mucho del espacio, pues ayer estuve mirando Podemos recortar ahí. el coso en estuve vivo. hablando mucho del espacio. Sí. No, porque Por ahí, ayer pero- fueron a la luna de vuelta. Sí, estuve mirando el live de la Artemis 2, incluido un momento con Trump que fue muy incómodo y muy divertido, porque quedaron todos en silencio. Y dice, ¿siguen ahí? Y Trump dice, sí, yo estoy acá. Tipo. Sí.
Estás muteado. Pero entonces fui a ver los terraplanistas que conocía, a ver qué estaban diciendo, y por supuesto también era una mentira y no puedo creer que nos sigan engañando así. Uno con el que hablé me dijo que es, por supuesto que es una mentira porque nada puede atravesar la cúpula. Y le digo, ¿cómo la cúpula? Y me dice, no, porque el cielo es como el domo de los Simpsons de la película. Es hermoso. O sea, es... O como la peli de... Truman Show. Como Truman Show, exacto. Ambos. O Paradise, no sé si alguien la vio, pero como hay un montón, y claro, como hay muchas series y películas, entonces eso es porque es verdad, porque nos están metiendo la información para que cuando se revele, ya, digamos, más acostumbrados. claro, se llama primado negativo eso. ¿Cómo se llama? Primado negativo. Negative priming. Sí. Bien. Y entonces me perdí con lo que estaba diciendo del terraplanista, porque era que estaba hablando Estamos hablando de la herida narcisista. Ahí va, y ayer él subió, él habló de la, por eso te lo pasé, porque dijo, nos están fomentando la herida narcisista, y entonces me parece, o sea, la explicación de él, no sé cuánto investigó la herida narcisista, o si le llamó la atención el concepto y lo agarró, pero él cree como que es la intención de la ¿cómo sería el contrario a terraplanismo? De la tierra redondismo. Es la ortodoxia planetaria. Ahí va, de la ortodoxia planetaria, es que nosotros no somos dioses. Claro, que seamos dóciles. Entonces, como no sos un dios, o no sos creado por un dios, Sí. entonces va a ser más fácil que pagues impuestos y qué sé yo, y que te comas toda la propaganda que viene de Soros y de toda esta gente, porque Una casualidad cósmica. sos una casualidad cósmica, Paga impuestos. exacto. Pero ahí está bien igual, está perfecto y creo que va por ese lado, pero digamos, el creacionismo... Podés decir que está mal, no lo No, dije, no, lo no, inventé yo. no es que digo que Es está una mal. suerte Digo, de creacionismo. el creacionismo también puede creer una tierra redonda, digo, no pasa nada. Digo, no es que el creacionismo dice la tierra es plana. Santi, O el ¿qué creacionismo- opinión? Ahora capaz yo me lo perdí, pero hasta donde yo entendía el creacionismo no dijo la tierra era plana. No, pero ahí Dios puso al hombre. Habrá es, terraplanistas el centro- creacionistas y habrá creacionistas Redondoplanistas. Redondoplanistas. Es Tierra ortodoxos redondista. planetarios. No, y que Santi, vos esto te parece que tiene algo que ver con el terraplanismo, que es lo que capaz que en lo que más te centraste, tiene algo que ver con hacernos más dóciles, la herida narcisista, o por qué? ¿Cuál sería el fundamento de ocultarnos que la Tierra es plana, si no? Yo cuando escribí la obra intenté no centrarme en las explicaciones psicológicas. ¿Ah? Sobre todo porque me interesaba a nivel teatral discutir políticamente y sistémicamente cuáles podían ser las razones más globales y estructurales. No explicando la decadencia, la autopercibida decadencia económica como la decisión puntual de una persona con poder, sino explicándola por razones económicas, materiales, estructurales y generales, propias de un sistema. ¿Y ahí vamos al Entonces, fascismo? ¿Eh? ¿Ahí vamos al fascismo? Volvemos al fascismo. Entonces sí, en un momento en la obra hay un personaje que es un periodista que se embarca con ellos. La anécdota de la obra es este grupo de terraplanistas que sale de Ciudad del Cabo y van a la Antártida para ocupar una base científica española, en este caso la base Juan Carlos I, para entrevistarse con los científicos y hacerlos confesar que la Tierra en realidad es plana. La escenografía está dividida en dos, son dos pisos, la parte de arriba es el velero, es todo el viaje en velero, y abajo es la base científica, donde los científicos tampoco es que sean tan buenos, ¿no? De hecho, el villano, como tienen todos los musicales, es un científico, es el doctor y postdoctor. Es muy de villano ser doctor, Claro. un doctorado. Claro, y está haciendo pasar muy mal a la estudiante de maestría que depende de él para terminar su tesis, y él no la está dejando. Y llegan los terraplanistas para hacer justicia, de alguna forma. Entonces terminan siendo un poco los héroes de la historia. En fin, ahí los acompaña un periodista a ellos, y él en un momento intenta explicar, y dice, estuve pensando un poco en ustedes y les voy a contar qué es lo que pienso. Y él ahí hace toda una explicación política acerca de cómo surgen las teorías de la conspiración, y que tienen que ver con esto, con la necesidad de no estar solos. Dice, ustedes lo que tienen es pánico moral.
No, pánico moral, viste que es otra cosa, que también es un término, sí que está muy, muy de moda para decir, por ejemplo, hay un pánico moral alrededor de las redes, un pánico, pero que uno tenga pánico moral puede ser también otra acepción también muy interesante. Es una expresión que me gusta mucho. De hecho, uno de los personajes se enoja mucho. Yo no tengo pánico moral. Solamente tengo pánico. Sí. Ay, te quiero preguntar algo, pero no sé si es spoiler, que es sobre la canción que me contaste. Pero es la segunda canción de la obra. Pero se puede- es nuestro hit, sí, por ¿Se supuesto. puede contar la anécdota? ¿Va a cantar? No, pero el título es la canción del spot, además. Ah, Que bueno, la bien. canción del spot se llama Es mejor tener amigos que tener razón. Y ese título se lo robé en una charla informal a Fernanda. Es una frase que yo digo, tarifado, que yo digo mucho, pero respecto Buenísimo. a geopolítica. Es buenísima. Es mejor tener amigos que tener razón. Yo estaba pensando en la obra, la anoté en mi cuadernito de notas Bien. y pasado el tiempo, después cuando terminé de escribir la obra, ahí le dije, mira, me quedé con esa frase que no sabía bien qué iba a hacer y después se transformó en la canción, que es la segunda canción de la obra. Y es la que usamos para el spot y Me parece un fantástico hogar para esa frase que adoptaste. Y de verdad, ¿cómo se aplica en muchas cosas? Yo la había escuchado por primera vez en geopolítica, después apliqué a mi vida, como bueno, a veces es mejor que estén de acuerdo contigo a tener la razón. Y creo que tener razón en general es algo que no sirve para nada. Y en este caso, creo que empezamos la charla así, como ellos quieren pertenecer. Exacto. Y al final, ¿no es lo que todos queremos? ¿Tener amigos? Exacto. Por eso a veces no discutís de política con tus amigos. Sobre todo si tus amigos son fascistas, o sea, si podemos volver. ¿Tus amigos son fascistas? Algunos, no todos. ¿Cómo llevas esa parte? Del Porque- fascismo. No, sí, del fascismo de tus amigos, no, pero pará, se puso de moda en los últimos años poner en cuestión los vínculos que uno sostiene con ciertas personas. Cancelar. Como, bueno, no sé si cancelación, pero digo, no, como, bueno, pará, porque si todos tus amigos son fascistas, capaz. No, pero para no pelearme con ningún amigo, pero No. trayéndolo a la materia de conversación acá. Dale, hablemos de estados, No, tus amigos. pero a mí mucho de la historia que estoy contando empieza con mi hermano, que teníamos diferencias en la época de la pandemia, pues él ya de antes era como no le gustaban los médicos, tuvo malas experiencias, que también es algo bastante común tener malas experiencias con un médico. Sí, sí. Que te trate mal o me pasó hace poco con alguien que quiero mucho que tuvo un problema con un ginecólogo y creo que es bastante, tiene un término y todo eso, violencia obstétrica, creo. Sí. En fin, como que es bastante normal tener eso, bastante común. No necesariamente eso te lleva a descreer de todo, ¿verdad? Pero es un camino posible, que empieces a descreer de la medicina y eso te lleva a descreer de otras cosas. Y con mi hermano discutíamos mucho, pero feo, nos peleábamos por las vacunas y qué sé yo, y en un momento como que él volvió a ir al médico y yo no se vacunó contra el COVID, pero tampoco fue que se pasó del todo a la realidad paralela a esta. Y yo decidí ser más tolerante con ciertas cosas, pero digo, está capaz que hay preguntas que son válidas, como decíamos antes. Entonces buscamos un lugar en común, porque primero que nada porque es un ser querido y no lo iba a cancelar, pero no es fascista mi hermano, ¿no? Pero sí, es verdad que en política llegamos a tener diferencias grandes también. No voy a revelar a quién votó, pero bueno. Ni a quién votaste vos tampoco. No, de hecho no me acuerdo a quién voté en el balotaje, lo cual es gravísimo. Es muy periodista. A mí eres. Sí, en el balotaje, ¿no? Puse la foto de Mieres Vale. adentro. Para, Solamente una cosita en relación a ese punto que también bordea la cuestión de las teorías de la conspiración, que tiene que ver con cuál es nuestra actitud en relación a personas que se acercan, por ejemplo, diciendo que la Tierra es plana. Y en lugar de burlarse o señalar para apartar, hay algunas teóricas que me parecen interesantes, Florencia Anchileta o Constanza Michelson, que dice, cuidado con apartar a la gente y llevarla o empujarla al lado oscuro. Porque en el lado oscuro va a haber otras personas que ya están allí y esa es la forma en la que un fascista se hace amigos. Así que cuidado con nosotros sentirnos mejores y apartar a la gente. En realidad lo que tenemos que esa hacer es la gran discusión del feminismo, la izquierda, el woke. Es como están siendo tan puritanos y tan juiciosos que están empujando a la gente a la derecha. El otro día leía... Dejar a la gente al lado oscuro. Una teoría. Leí a alguien decir que en un momento estuvo de moda en la izquierda estadounidense decir, yo no tengo por qué educarte,
It's not my job to educate. Pero que ibas al fascista y te decía, vení que yo te educo. Total, sí, Entonces, acá puedes decir lo que quieras. Claro. Yo te educo y te puedes equivocar. A algún grupo esas personas van a pertenecer. Entonces, en lugar de apartarlas señalando, hay algunos que en relación a las teorías de la conspiración dicen lo que es necesario es agarrar a estas personas de la mano y traerlas como quien saca a una persona o ayuda a sacar a una persona de una relación tóxica. Es que para mí con todo, porque yo, por ejemplo, de chica era muy como... pronunciaste mal esta palabra, te pusiste tilde, eso es un idiota. Y ahora me doy cuenta que yo trato de hacer un periodismo pedagógico, entonces me tuve que pasar a... Está bien que la gente no sepa quién es Carolina Cose, no importa, empezamos de atrás. Pero tuve que hacer un cambio porque era como, bueno, ¿qué querés? Quedarte sola y tener razón. Exacto. O explicarle cosas a la gente y que lo entiendan. Y tener amigos. Y tener amigos. Bueno, por eso, yo aprendí mucho de esa frase. Bueno, ¿qué pasa con perder seres queridos en estas realidades paralelas? Yo no quiero que la persona se dé cuenta de quién hablo, pero viste que empezás a ver las señales, como que empiezan a decir, a dudar de cosas, a leer ciertos autores, a decir como ciertos silbatos de perro de este mundo. Y una que está obsesionada con el tema, los detecta rápido, no todo el mundo, pero como que no, es muy difícil decirle como no, mira que estás leyendo boludeces, mira que por ahí no sigas a este influencer, y como que se te escapan de las manos. Yo creo que lo primero que no hay que hacer es decir estás leyendo boludeces, porque si agarrás a uno tal cual, que está cayendo ahí y le decís eso es una boludez, más lo va a creer. Pero ¿qué se puede hacer con la gente que te dice, según quién? Y vos tipo, según toda la medicina. El graf es espectacular en este momento. Perder selectivos. ¿A dónde van? Pero es que la gente no es en blanco y negro. Yo creo que eso también es cuando importante. los ves como incipientemente cayendo por ese agujero, lo que pasa muy es que difícil sacarlos. Sí, pero bueno, capaz que no es el rol sacarlos. No es el, ok, bueno, no sé, he tenido conversaciones con algunos amigos muy queridos que han manifestado dudas en relación a estos temas que estamos viendo. Y he conversado con ellos me han dado sus argumentos y a veces también a mí me ayudan a ser mejores en mis argumentos. Cuando yo me encuentro que no tengo un argumento convincente, me obliga a mí a ir a estudiar más. Obvio. Y por otra parte, esas personas, cuando yo he estado en situaciones en las que necesitaba ayuda, han sido los primeros en estar. Tal cual. Y entonces, es que justamente no quiero meter de vuelta el fascismo, pero el problema es, vos te podés llevar perfecto, o sea, no tener ningún drama mientras no hables de la tierra. Pero justamente el que está en el terraplanismo suele estar en el que duda de la medicina, el que duda de la medicina duda de los políticos y no sé qué, y duda de los inmigrantes y empieza a ver a los enemigos. Entonces ese es el problema, por eso se hace que uno pierde a su ser querido en estos agujeros, porque no me importa que vos creas que el bronceador te hace mal. Bueno, sí, en realidad me importa, me gustaría que no tengas cáncer de piel, pero como que empieza con cosas chiquitas y termina con... No estamos viendo el mundo y las estructuras de la misma forma. El bronceador hace mal. No, el protector solar. No, aclaro, digo porque... El protector solar hace bien. Somos responsables. Sí, ok, tenemos razón. No, porque el protector solar tiene metales pesados. Se ha descubierto, está comprobado que tiene metales pesados. Sí. Eso lo escuché en todo este... Para mí... yo les voy a decir una cosa, el dulce de leche tiene cenizas. Sepan que cuando están comiendo dulce de leche comen cenizas. No tengo Quería decir eso nada más. Quería decir yo soy la hamburguesa de McDonald's tiene gusano. El postre fue una banana con ceniza. Cuando éramos chicos que tenía lombrices. Sí, la carne del McDonald's tenía lombrices. No, quiero decir, para mí una buena estrategia para sacar a esta gente es como usarles los mismos términos, como la gente no quiere que sepas que ahora el protector solar hace bien. No, o esa que dice, la luna en realidad es un foco, ¿no? No, perdón, al revés, te dicen, no, nadie llegó a la luna. ¿Vos creés en la luna? Es el argumento. Siempre podés ir un paso más. Siempre podés ir un paso más. Es muy buena.